Visitar España, presentado por Fernando Jáuregui. Visitar Peñalba de Santiago es un poco como viajar en el tiempo. Como si un portal escondido entre las montañas del Bierzo te llevara directo al corazón de un pueblo medieval, donde el silencio se escucha. No está de camino a ningún sitio, no es un lugar de paso, es un destino en sí mismo. Y llegar hasta aquí tiene su mérito. Entre curvas y montañas, siguiendo la estela del Valle del Silencio, de repente aparece este pequeño pueblo de piedra y pizarra como suspendido en el tiempo. Aquí el silencio no es solo ausencia de ruido, es una presencia. San Genadio, el monje que fundó su iglesia mozárabe en el siglo X, llegó hasta estas tierras buscando precisamente eso, silencio. Cuentan que ordenó al río Oza callar para poder meditar en paz. Y el río, obediente, bajó el volumen. Desde entonces, ese murmullo contenido forma parte de la identidad de Peñalba. Sus calles son puro cuento, empedradas, estrechas, rodeadas de casas centenarias que parecen sacadas de otra época. Los tejados de pizarra brillan cuando llueve y en los balcones las flores resisten al paso del tiempo. Todo aquí tiene ese aire de última frontera, de resistencia al olvido. Y en medio de todo, la joya de la corona, la iglesia de Santiago, una de las pocas muestras de arte mozárabe que quedan en España. Sus arcos de herradura, sus inscripciones y esa luz que entra a través de sus pequeñas ventanas te trasladan directamente a otro siglo. Hoy, en Visitar España, viajamos hasta Peñalba de Santiago, ese rincón que parece haber detenido el reloj y que invita a caminar despacio, a escuchar el silencio y a descubrir que en algunos lugares la historia no hay que contarla, hay que vivirla. Visitar España, presentado por Fernando Jáuregui. Hoy vamos a hablar de Ponferrada y de su circunstancia. Es una tierra para mí personalmente muy querida, dicho sea de paso. Vamos a hablar con su alcalde, con Marco Antonio, alcalde, lleva usted muchos años ahí, ¿no? Bueno, voy a cumplir ahora 2 años, estuve 4 años antes en la oposición. Eso es. Y en las últimas elecciones las urnas decidieron que gobernara y en compañía de un partido de corte bercianista como es Coalición por el Bierzo. Y bueno, pues 2 años apasionantes que desde luego, como siempre digo, no hay mayor honor para un ponferradino que ser alcalde de su ciudad. Hombre, no hay mayor honor para un ciudadano de donde sea que ser alcalde de su ciudad, que es donde realmente ves que se transforman las cosas, puedes hacer cosas por los ciudadanos, ¿no? Claro, eso es. Bueno, aquí esa capacidad de trabajar por el bien común, por mejorar en todos los ámbitos, infraestructuras, economía, empleo, cultura, porque cultura me la he reservado, no he delegado ese área y la he hecho propia desde alcaldía y desde luego que también afirmo que desde luego que si algo me llena en la actividad política, entre otras cuestiones, pero especialmente es el desarrollo de este área cultural en todo el municipio. Sí, bueno, yo quería primero preguntarle, hay un tema, aquí esto no es un programa político, esto es un programa que quiere incentivar el turismo y, en fin, y determinadas localidades que quieren ser incentivadas, ¿no? Pero, oiga, esto de la secesión de León como comunidad propia, ¿esto Ponferrada lo comparte o no? Porque Ponferrada es muy suya, yo esto ya lo sé, yo he hecho alguna campaña electoral en Ponferrada y es muy suya. Ustedes personalmente, ustedes, su partido, su circunstancia, ¿comparten esa secesión de León con respecto al resto de Castilla? Bueno, de entrada los bercianos tenemos nuestra propia personalidad. Yo respeto, como no puede ser de otra manera, pues ese sentimiento, ese afán
que se tiene del Manzanal hacia la meseta, pero aquí en el Bierzo, pues la verdad que son cuestiones que no nos preocupan especialmente. Aquí lo que nos preocupa en realidad es recuperar ese pulso económico, ese pulso de empleo, y hay que recordar que venimos de un cierre de las minas y un cierre más precipitado todavía de nuestras centrales térmicas, sin ningún tipo de transición, y que nos ha causado un daño muy importante. Entonces, la realidad es que nosotros, pues esas cuestiones, pues la verdad es que no nos importan, no es un problema, ni siquiera un problema, no un problema prioritario, ni siquiera un problema, pero en todo caso, en caso de cualquier aventura secesionista, pues nosotros también reivindicamos que el Bierzo sea provincia y que el Bierzo tenga la capital en Ponferrada y que, bueno, pues también tengamos ese derecho, lógicamente, a decidir dónde nos ubicamos, en Castilla o Galicia o, bueno, una aventura unipersonal. Pero bueno, que estas cuestiones, de verdad, no es un día a día que preocupe a los ciudadanos ponferradinos y bercianos. Aquí siempre invitamos a nuestros oyentes a acompañarnos en un viaje al sitio que estamos visitando en este momento. Yo he viajado muchas veces a Ponferrada, eso es verdad. Incluso hasta he hecho programas allí con Luis del Olmo, que es... incluso le ayudé a montar un poco su museo en un momento determinado, a completarlo. Pero ahora yo no sé qué voy a ver en Ponferrada. Aparte de los monumentos, los muchos monumentos históricos que tiene, que es una ciudad con una solidez monumental importante desde muchos puntos de vista. Y aparte de comer un cocido por la mañana y otro por la noche, que es que eso es una maravilla, ¿qué hacemos? Cuénteme, acompáñeme en la visita. Bueno, lo del cocido está bien, pero lo del botillo berciano está mejor. Bien regado con un buen mencía, vino del Bierzo, de la DO Bierzo, y desde luego que esa aventura gastronómica hay que disfrutarla en Ponferrada y en el Bierzo. Y después, pues bueno, como bien digo yo, cuando hablo de Ponferrada también hablo del Bierzo, de la región del Bierzo, una comarca, la única comarca, como sabes, Fernando, de Castilla y León. Y bueno, hay mucho que damos al visitante. Como bien dices, hay una riqueza patrimonial, monumental, evidente. En Ponferrada, el castillo, con todo lo que ofertamos dentro del castillo, esa exposición de facsímiles, Templum Libri, el Museo de la Radio, Luis del Olmo, que está muy cerquita del castillo, como bien sabes y conoces, por supuesto, Peñalba de Santiago, la Tebaida berciana, yo creo que el punto más importante, el monacato, de ahí viene el nombre de Tebaida, ese Valle del Silencio. Según dicen, San Genadio mandó callar al río Oza para que no le molestara el ruido de sus aguas, del fluir de sus aguas. Pero también hay más riqueza, está la riqueza natural. Aquí tenemos los montes aquilianos, entre otros, con una riqueza que permite también ese turismo de naturaleza, turismo deportivo. Tenemos fiestas únicas, peculiares, diferentes, como es la Noche Templaria, que siempre celebramos en la primera luna de verano. Tenemos ahora mismo, bueno, una potente y diferente y con personalidad propia iluminación navideña, desde luego aprovechando este entorno del casco histórico ponferradino y el castillo de los Templarios, y tenemos una Semana Santa única, declarada de interés turístico nacional, pero con cuestiones únicas y diferentes. La recomiendo muy vivamente la Semana Santa. Sin duda, no olvidemos a ese personaje único, el nazareno Lambrión Chupacandiles, que es un personaje de Ponferrada, que solo hay en Ponferrada y que acompaña esta Semana Santa desde los inicios del siglo XVII. Con lo cual, hay mucho que conocer en todos los ámbitos, como bien dices, pero yo siempre hablo de lo más interesante, que es conocer, convivir y compartir con los ponferradinos. Los ponferradinos, los bercianos, yo creo que es la mejor experiencia convivir con nosotros, charlar con nosotros, compartir experiencias vitales con nosotros, y a eso sí que invito a todos expresamente a conocerlos. Comerse un botillo con algún ponferradino. Y un cocido también, oiga, que esto lo ha desdeñado usted así, esto lo de cocido. Yo sé que el botillo es el botillo, pero... Bueno, en Ponferrada y en el Bierzo se suele también, cuando se hace un cocido, pues introducir un botillo dentro de... Introducir un botillo, por eso. Parado. Sí, claro, sin duda, sin duda. Y no olvidemos que hablé del mencía, del vino mencía, pero también quiero hablar y defender el godello, el blanco, que también tenemos pues un vino magnífico, un godello magnífico. Sí, que se está imponiendo, por cierto, en los madriles, el godello berciano. El godello leonés en general, pero sí, se está imponiendo, sí.
cosa que, en fin, me No, no alegro me porque extraña, por otra parte, no me extraña. a Me mí parece. tampoco. A mí tampoco, alcalde. ¿Qué quiere que le diga? Bueno, estamos, a ver, ¿en qué época primero? Vamos a hacer el recorrido. ¿En qué época primero es mejor ir? Porque en invierno se pasa mucho frío. Se pasa mucho Bueno, frío. Las cosas como pero son. se combate muy bien, como hemos hablado, con ese botillo berciano, Sí, con claro. ese cocido también. Se combate perfectamente con ese orujo de hierbas. Yo creo que es un remedio para muchas cuestiones, incluso Y para la con salud. una cecina de Dios nos libre para empezar la comida. Todo eso, por supuesto. Sin duda, Pero, sin lugar a la hace duda. frío. Y en invierno, por supuesto que sí, es un momento, pues yo creo, muy oportuno también para visitar Ponferrada y El Bierzo, cómo no, otoño. Ahora estoy pensando en las médulas, esa explotación minera de la época del Imperio Romano, con esos castaños que la envuelven, y el otoño realmente con ese cromatismo único es realmente espectacular. La primavera, por supuesto, y bueno, yo creo que cualquier época del año es buena para acercarse a Ponferrada y al Bierzo y para conocernos y disfrutar de todo y lo mucho y bueno que podemos ofrecer. Hay miles de pueblos con historias que aún no hemos contado. Quizá tú vivas en uno, o tengas claro cuál deberíamos visitar. Escríbenos. Queremos escuchar nuevas voces, conocer lugares únicos y seguir recorriendo este país pueblo a pueblo. Y si estás pensando en escaparte, curiosea entre nuestros episodios. Seguro que encuentras un destino que te llama. Visitar España, porque lo mejor de este país está aún por descubrir. Y dígame una cosa, alcalde, si a mí me gusta tanto Ponferrada, voy allí, decido quedarme. ¿Cómo está el problema sempiterno que tiene toda España de la vivienda? Cómo está ahora mismo en Ponferrada? ¿Cuánto me costaría a mí, suponiendo que quieran venir mis dos hijas y mi mujer acá a vivir conmigo? ¿Cuánto me costaría a mí un piso de pues, dos, tres habitaciones? eh, en buena zona, claro, evidentemente. ¿Cuánto podría costarme ahora mismo? Pues no tenemos un problema especial en materia de vivienda aquí en Ponferrada. Podría accederlo a un precio pues, interesante. Por ejemplo, alquiler, pues desde 500 a 700 euros al mes. Y precio de vivienda, bueno, lógicamente depende de la zona, pero bueno, yo creo que por unos 150, 200.000 euros tendría un gran piso en una buena zona de Ponferrada. Lógicamente habrá alquileres, precios de compra y venta superiores, también inferiores, pero bueno, por ahí la media andaría por estas cantidades que le comento. No es caro, no es caro. No, Cuántos hoteles tienen ahora mismo? insuficientes. Tenemos ahora mismo 3 hoteles, pero insuficientes porque realmente estamos creciendo también en cuanto a afluencia turística y no solo estacional, sino durante toda la época del año. No podemos olvidar, Ponferrada es Camino de Santiago. Y como tal, pues bueno, fíjese incluso que el nombre de Ponferrada está originado en esta ciudad jacobea que era Ponferrada, Pons Ferrata, Puente de Hierro. De Puente aquí de Hierro. Posmundo construyó un puente de hierro precisamente para permitir el paso de los peregrinos sorteando ese río Sil, un río bravo, un río fuerte en aquel momento, bueno, de ahí surgió incluso el propio nombre de Ponferrada. Supongo que usted, como buen conocedor de Ponferrada, de la mano del paisano Luis del Olmo, conocería el restaurante Cubelos y el gran pulpo que se servía en las proximidades de este puente de hierro. No, no, yo he comido mucho, muy bien e incluso demasiado en Ponferrada, porque es comida sólida, eso de las cosas como son. Potente, Lo- sí, contundente. Incluso me he dado algunos paseos eh, por las cercanías que están muy bien. Pues Peñalba, por ejemplo, está muy bien. Peñalba de Santiago, que es una pedanía, ¿no? Yo no sé cómo es, no sé cómo se define ahora mismo administrativamente con respecto a Ponferrada. Sí, es una pedanía. Ponferrada es un municipio con personalidad propia, como digo, en lo cual el rural se impone sobre el urbano. Son 38 núcleos de población, 17 pedanías, un núcleo urbano y el resto pueblos y pedanías. Pero Peñalba de Santiago es una pedanía. Está a 17 kilómetros y medio del centro urbano, en el entorno de los Montes Aquilianos, en ese valle del Silencio, regado por el río Oza, con unos 20 habitantes, pero con un patrimonio, no solo respecto a esa iglesia mozárabe, que es una auténtica maravilla, sino también con un patrimonio natural muy, muy importante y que desde luego lo hace
absolutamente recomendable para el visitante que quiera disfrutar de un momento, pues, incluso de retrospección, de paz interior, de búsqueda de uno mismo. Es el Valle del Silencio, como bien digo, y ahí, desde luego, como suelen decirse en otras cuestiones, habla el silencio. Pues precisamente aquí, en ese entorno de Peñalba de Santiago, de la cueva de San Genadio, un eremita muy próximo a este río Oza, desde donde él dijo al río Oza que se callara, que se silenciara. De ahí viene ese Valle del Silencio. Yo creo que es un paraje de Ponferrada, pues, muy atractivo para Qué visitar. bonita historia esta, ¿no? De ordenar al río que se calle para no interrumpir las meditaciones. Sin Sí, duda. sí, realmente el Valle del Silencio hay que ir a verlo, no cabe la Hay que menor verlo, duda. hay que verlo. Y esta iglesia que comento, con una doble arcada mozárabe de inicios del siglo X, que viene, bueno, son los restos que quedan de un monasterio fundado por el propio San Genadio, y que a partir de ahí pues tuvo una larga tradición de monasterios, de oratorios durante todo este valle. Próximo está el monasterio de San Pedro de Montes. Hay una serie de ya monasterios que han ido desapareciendo con el paso de los tiempos, pero incluso desde Peñalba hasta esta cueva de San Genadio se puede ir perfectamente caminando. Se conserva la propia cueva en la cual moraba el santo, y realmente es muy, muy, muy aconsejable visitarla, disfrutar de todo el entorno natural, de una naturaleza que nos envuelve, y también disfrutar de ese sobrecogedor silencio que, bueno, está interrumpido a veces por el fluir de las aguas del río Oza y de algún ave que, bueno, que se acerca por allí a compartir sus cantos y sus trinos con todos los que estamos en esos momentos disfrutando de un magnífico, inigualable entorno. Lo cuenta usted, alcalde, de una manera tan bucólica que dan ganas de coger el coche ahora mismo y largarse para allá. Oiga, sinceramente, las cosas como son. Es que según se lo iba contando, me estaba ubicando precisamente y físicamente en ese entorno, en Peñalba de Santiago, en la cueva de San Genadio. Los montes aquilianos, los montes del Águila, como le nombraron los romanos. Le hablé antes de las médulas, esas minas romanas, pero para extraer el carbón de esas minas romanas hacía falta agua. Ahí, como bien sabe usted, utilizaban ese procedimiento de la ruina montium. Cavaban unas galerías dentro de las montañas y llevaban agua que causaban el derrumbe de la propia montaña. Pues precisamente esos canales, que son kilómetros y kilómetros de canales, pues muchos de ellos partían precisamente de este entorno de los montes aquilianos, donde se ubica Peñalba de Santiago. Las médulas, patrimonio de la humanidad. Bueno, yo invito, por eso hablo de Peñalba, del Valle del Silencio, pero me gusta extenderlo más allí. Me gusta extenderlo a todo el Bierzo, que tenemos mucho y muy bueno que mostrar. Fíjese, no solo parte de esta riqueza histórica, sino también más reciente. Tenemos aquí la térmica cultural, la ciudad de la energía, en la cual pues, se ha dotado se ha musealizado una antigua central térmica de carbón, y después también, pues de la mano de la CIUDEM, del MITECO, pues también se ha generado ese térmica cultural con un maravilloso, también invito, un bosque de los helechos, que son helechos del Carbonífero y que merecen muy mucho la pena visitar y conocer. Yo, fíjese, creo que recomendar visitar las médulas es una de las recomendaciones más sensatas que se puede hacer en estos momentos dentro de España, porque es que ahí estás palpando historia y estás palpando incluso una tecnología primitiva, porque es que realmente, eh, mm, claro, los romanos son los romanos y lo hicieron muy bien, y aquello está muy bien conservado, y aquello tiene, en fin, estás palpando historia realmente. Yo creo que es otro, bueno, uno de los muchos sitios que hay que ir a visitar. ¿En qué, me ha dicho que qué día es la fiesta nacional de Ponferrada? La fiesta de Ponferrada y del Bierzo es el 8 de septiembre, que se celebra la festividad de Nuestra Señora de la Encina, que también tiene precisamente una curiosa leyenda detrás, según la cual pues, la encontraron la imagen los templarios, los caballeros templarios, cuando estaban cortando árboles, precisamente encinas, para construir su fortaleza en Ponferrada. Tiene una curiosa leyenda detrás y, bueno, como ve, todo nos envuelve de un halo de romanticismo, de misterio. Todo lo que sea tocar el tema templario, desde luego. Claro, es que es una ciudad templaria, es que, claro, es que todo lo que tenga que ver con los templarios tiene algo de romántico. Sin duda. Y Fíjese que hemos hablado de Roma, hemos hablado del monacato, hemos hablado de los templarios. Es que tenemos una gran y larga tradición, historia detrás. Desde la época de la Edad de Piedra, el propio castillo de los templarios se asienta sobre pallozas o restos de pallozas, sobre un asentamiento de la Edad
de piedra. Y desde ahí, pues lógicamente, toda una larga historia hasta la más reciente, ese pasado reciente industrial que, bueno, que tenía su sustento económico, su base económico en la minería del carbón y también en las centrales térmicas que, por desgracia, bueno, se han demolido. Porque ahora la mayor parte de los bercianos en general, no sé, ponferradinos se dice, es el gentilicio, ¿verdad? Con Farradinos, eso es. La mayor parte viven del turismo, yo creo, ¿no? Bueno, hay todavía una economía que está diversificada. El turismo es una parte de ella. También, pues bueno, como hemos hablado también, esa industria vitivinícola, la agricultura, también hay productos muy, muy interesantes con distintas denominaciones de origen y productos protegidos, como la pera conferencia, como la castaña del Bierzo, el pimiento, etcétera. Pero también tenemos una industria, por ejemplo, tenemos la industria de palas eólicas, tenemos una cementera en un municipio próximo. Bueno, pues eso se ha conseguido mantener. Como yo digo, primero vamos a conservar, que no se nos deslocalice pues toda esa actividad económica que ha llegado hasta aquí y desde luego pues ahora la preocupación principal es trabajar en ser atractivos para que empresas e inversores pues decidan instalarse aquí en nuestros polígonos industriales y bueno, pues recuperar ese pulso de actividad económica y de empleo que tanto daño nos hizo ese cierre precipitado y sin alternativa y sin transición alguna como consecuencia del cierre de las térmicas. Esta es tierra de peregrinos, es tierra por la que pasan los peregrinos. ¿Cuántos? ¿Cuántos al año? Ponferrada es camino. Hace poco, Sí, bueno, por eso. celebrábamos el 25 aniversario del primer albergue de peregrinos que se construyó en Ponferrada, fíjese, en un albergue, el primero, 25 años, un peregrino suizo que puso fondos propios para edificar ese albergue y estuvo. Y bueno, pues creo que es un gesto que le loa y que desde luego quiero trasladarle un reconocimiento y un recuerdo cariñoso por ello. Peregrinos, bueno, pues la verdad es que depende del año. Hay años jacobeos que tienen mayor impulso, durante todo el año es un goteo continuo, constante. Sí, pero de media me refería más o menos, sí. No sé decir un dato exacto, pero más de 15.000. Un año medio, estaríamos hablando sobre esa cifra. Pero repunta en función de muchas circunstancias. No hay una cifra, digamos, que estable. También la falta de esa. Estamos trabajando para poder obtener la Compostela con salida desde Ponferrada hasta la Catedral de Santiago, porque también sería un impulso muy importante para aquellos peregrinos que decidan partir desde Ponferrada Camino Santiago, Catedral de Santiago de Compostela, pues que puedan alcanzarla. Es una cuestión que, bueno, como bien sabes, es una cuestión que afecta a dos comunidades autónomas y, desde luego, fundamentalmente a esa cabildo catedralicio, arzobispado de Santiago, que en definitiva son los que tienen que darnos pues el ok. Estamos trabajando porque creo que es muy interesante para una ciudad jacobea con un pasado y con un presente muy rico en cuanto al camino de Santiago, especialmente el francés. Sabe que hay más caminos. De aquí parte también otro camino, que es el camino de invierno, que precisamente cruza las médulas, iría por otra zona, por las médulas, pero bueno, aquí fundamentalmente el camino fuerte, el camino potente es el camino francés, el camino clásico, el que nace en Roncesvalles, cruza todo el norte peninsular y termina y desemboca en la catedral, en la plaza del Obradoiro de Santiago de Compostela. Claro, uno ya no está para muchos trotes de Caminos de Santiago, pero también yo creo que hay que recomendar ese tramo del Camino de Santiago, hay que recomendarlo también. El tramo francés, Sí, sin duda. que pasa por, sin duda, sin la menor duda. Es que, bueno, yo no sé si me permite que amplíe un poco el horizonte y le diga que es que León es una gran tierra. En general, León. Ya sé que Ponferrada tiene su aquel con León, pero bueno, pero hay que decirlo también. Es una gran tierra en todos sus componentes y Ponferrada tiene mucha personalidad dentro de León y hay que conocerla. Hay que conocerla porque hay mucha gente que va a León simplemente y no se detiene en visitar zonas absolutamente maravillosas de León, o ciudades maravillosas de León. Ponferrada es una de ellas. Bueno, yo voy, oiga, que yo me voy a ir ahora este verano, voy a ir. Pienso ir. Aquí le espero, ¿sabe? Tiene muy fácil localizarme. ¿No? Y mire, lo que dice de León, totalmente de acuerdo. ¿Qué le voy a decir yo? Estoy casado con una baviana.
¿eh? Bueno. La provincia de León es una provincia rica, con zonas, con regiones totalmente diferentes, pero precisamente eso es lo que nos enriquece. El Bierzo, la Maragatería, la zona del Páramo, la zona de Bavia, que está en el norte de la provincia. Es decir, todo esto nos hace, yo creo que nos enriquece como provincia y como comunidad. Por eso yo soy partidario siempre de sumar, de unir, no de separar. Yo creo que cuanto más seamos, más grandes seamos, mejores seremos, incluso más fuertes seremos. Y por eso, ya le digo, ese maridaje Bierzo-Bavia nos ha dado dos maravillosos hijos y desde luego que desde luego invito también a conocer la comarca de Bavia, como no puede ser de otra manera. Uno es un poco de donde es su mujer, así que esto, sí, yo eso lo conozco peor, pero voy a ir también. O sea, entonces voy, de verdad, voy. Invito a los que nos oyen a que vayan también. Muy bien. Pues Y ya aquí está, digo, aquí le recibiré con los brazos abiertos, como no puede ser de otra manera. bueno, yo no sé, alguna vez estuve en un hotel que se llama Templario, no sé si existe todavía. Está el El Hotel hotel de los Temple, sí, Hotel Temple, del Temple, del Temple. todavía existe, sí, así es. Bueno, ya digo, hay varios hoteles. Ese es ahora mismo el más antiguo, pero bueno, es un hotel con solera. Mucha solera tenía, sí, ¿no? Y algún otro también que también tenían igual de solera, pero que quizá pues no tenían tanta tradición, ¿no? Como el Hotel del Temple, pero que realmente mm, siempre sale satisfecho de una visita a León en general. Déjeme que siga sus palabras. De una visita a León siempre sale satisfecho. Sin Siempre duda. sale satisfecho. Bueno, ahora me hablaba del Hotel Temple, recuerdo el Hotel Madrid. Ahora ya, ya está totalmente reformado, otra titularidad, pero en el Hotel Madrid recuerdo, por ejemplo, fíjese, hablando de gente de acogida, gente de camino, ahí en el Hotel Madrid Juanito Valderrama compuso la canción del emigrante. Pues imagínese cuándo, pero compuso esa canción en Ponferrada, en el Hotel Madrid. Por eso que siempre hemos sido tierra de camino, tierra de acogida, tierra que recibimos a todos con los brazos abiertos y tierra para disfrutar de nuestro patrimonio. Como le dije, patrimonio histórico, cultural, gastronómico, pero sobre todo de nuestro patrimonio humano que somos los ponferradinos y los bercianos. ¿Qué tal andan de instalaciones deportivas y, digamos, e incluso lúdicas, si me permite que lo diga ya un poco más ampliamente? Bueno, tenemos varios pabellones deportivos, un estadio municipal, varios campos de fútbol, tenemos piscinas Hombre, climatizadas. oiga, está la Ponferradina, que no es pequeña cosa. Está La la Ponferradina, Ponferradina. que Estamos no es ahí a pequeña ver cosa. si nos quedan 3 partidos y tenemos serias opciones de poder ascender a la segunda categoría del fútbol nacional. Estamos en primera federación, pero bueno, si ganamos estos 3 partidos, ascendemos. Cuestión que también es muy importante para la ciudad. La Ponferradina, brillantemente gestionada con la presidencia de José Silvano, que estoy convencido que lo conoces, Sí, pero sí, sí. el gran patrimonio de la Ponferradina es la afición. La Ponferradina no es el equipo de Ponferrada, es el equipo del Bierzo. Y desde luego que eso es un club, una entidad que une voluntades, que une sentimientos y desde luego que es un patrimonio de todos. Bien, a nivel deportivo estamos bien, lógicamente, pues estamos con algún déficit a la hora de mantenimiento de algunas instalaciones, pero bueno, es algo lógico que bueno, intentamos dar respuesta desde el municipio, desde el ayuntamiento. Lúdico, bueno, pues aquí tenemos varias cuestiones. Aparte de las fiestas de la Encina, que son las fiestas fuertes, hemos también generado varias festividades, lo que le comentaba de la Noche Templaria, pero también festivales de música. En Navidad bueno, desde hace 2 años hemos desarrollado el Castelfest, es una pre-Nochevieja que hacemos el fin de semana anterior a Nochevieja, utilizando pues todo ese entorno del castillo de los templarios, sobre todo enfocada a nuestra juventud. Y pues tenemos el Planeta Sound, que más bien especializado en música indie, que se está asentando con grupos realmente muy potentes que pues, tiene lugar durante el mes de junio. Con lo cual, bueno, pues toda esa oferta es muy amplia, se está renovando continuamente y bueno, desde luego bueno, que invita, como le decía al principio, Ponferrada es una ciudad que invita a visitarla durante todo el año porque bueno, tenemos una oferta de todo tipo durante todo el año. Yo ya le digo que ya está hablando usted con un convencido desde hace tiempo, alcalde. Desgraciadamente, esta charla la tenemos que dejar, pero la seguiremos en directo. Digo, la tenemos que dejar porque las normas de los podcasts son las que son.
y no las que quisiéramos que fuesen, pero esta la seguiremos en directo. Delante Pues de un buen Mencía, Sí. con un botillo, pues ¿qué le vamos a hacer? El botillo, Dios dirá, esto. El botillo es Bueno. buenísimo, es buenísimo. No sé si es muy sano, le digo la verdad, alcalde, no lo sé. Bueno, yo creo que sí, porque al final los ponferradinos, los bercianos somos gente dura, gente férrea, y yo creo que eso del botillo tiene mucho que decir. Pero bueno, sin duda, vamos a compartir el alimento que escojamos. Una buena cecina de Astorga, por ejemplo, una buena morcilla de León, con un buen botillo del Bierzo y un cocido maragato. Y eso sí, porque aquí sí que es sagrado. No sales vivo de eso. Esa comida no Ahora, sales vivo. Hay que sobrevivir a todo hecho, como bien dices, Fernando. Luego un lujito y ya. Y Alcalde, nos veremos. Muchísimas gracias y enhorabuena por tener la ciudad como la tiene, de verdad. Muy bien, lo digo en serio. Muchísimas gracias, es un auténtico placer y bueno, continuaremos esta conversación, como bien dices, personalmente aquí en Ponferrada. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo enorme. Ya sabes que en Visitar España nos gusta detenernos en esos detalles que hacen único a cada lugar, no solo en sus paisajes, también en su historia, su arte y las huellas que ha dejado en quienes han pasado por allí. Peñalba de Santiago no solo es un remanso de paz enclavado en el Valle del Silencio, también es un foco de inspiración artística que ha cautivado a creadores a lo largo de los siglos. La joya arquitectónica del pueblo es la iglesia de Santiago de Peñalba. Construida en el siglo X, es un testimonio vivo del arte mozárabe. Sus arcos de herradura, alfices y bóvedas gallonadas reflejan la fusión de estilos visigodos e islámicos. En su interior se conservan frescos del siglo X y una colección de grafitis medievales que ofrecen una ventana única a la vida monástica de aquella época. El artista Rogelio Palacios creó una escultura en acero corten que recrea la puerta de la iglesia mozárabe, instalada en el mirador del Alto de la Cruz. Esta obra enmarca el paisaje del Valle del Silencio y lleva grabada una cita del padre Enrique Flórez, destacado historiador y erudito agustino del siglo XVIII, conocido por su obra monumental España Sagrada. Os invitamos a recorrer el sendero hasta el mirador y descubrir por vosotros mismos las palabras que este rincón guarda con tanto misterio y belleza. Además, la arquitectura de Peñalba y su entorno han servido como escenario natural para recrear épocas pasadas sin necesidad de grandes modificaciones. Sus calles y edificaciones conservan una autenticidad que ha atraído a creadores en busca de capturar la esencia del pasado. En el ámbito literario, autores como David Gustavo López García han dedicado obras a este enclave, destacando su historia y singularidad. Su libro Peñalba de Santiago es un ejemplo de cómo la literatura puede preservar y difundir la historia de un lugar. Y si nunca has visto Peñalba de Santiago en fotografía, te invito a que lo hagas. Una simple imagen es suficiente para entender su encanto. Porque aquí cada rincón conserva su historia, y esa historia sigue inspirando a artistas y visitantes por igual. ¿Quién sabe? Si buscas inspiración, quizás este lugar perdido en el tiempo se convierta en tu próximo destino. Lo nuestro no es solo un podcast, es cultura con valores. Promovemos el turismo sostenible, la diversidad cultural y la igualdad. Porque contar bien las historias también implica contarlas con responsabilidad. Visitar España, presentado por Fernando Jáuregui.